Muy bienvenidos, estamos acá en vivo en Dos Reyes Stream. Qué lindo que estamos en esta casa, por Dios. Saludos para todos, saludos para toda la gente que está en este momento en el chat. Acá obviamente estamos, buenas, bienvenidos a este programa que está debutando en este canal hermoso, mucha gente conocida y nosotros, no tan conocidos, pero ya nos van a empezar a conocer acá en vivo. Voy a presentar a mi compañera, hay mucha gente del otro lado. Un saludo para Luchi que maneja y pilotea la nave. Luchi está por ahí, hola, bienvenida, ¿cómo le va? Tengo micrófono, ¿la podemos saludar como corresponde? Porque usted es parte de este programa, todos van a ser parte de este programa. Hola, buenas. Hola Luchi, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bárbaro, ahora que está con nosotros mucho mejor. Dejé comida para ustedes. Sí, gracias. Por favor, sos parte de esto. ¿Bien? ¿Cómo viene esta hora? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Está con Maga? ¿Está Maga por ahí también? Sí, acá. Una de las productoras que tenemos. Hola Maga, ¿cómo está? ¿Puede hablar con nosotros? Ella es de, Claro. ella es de España. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo le va? ¡Qué maja! Hace increíble nuestra productora. También tenemos a Vero, que está por ahí dando vueltas. Vero que nos puso... Hola, mis amores, Dios los bendiga. Qué linda, qué lindo, qué equipazo, por Dios, que tenemos aquí. ¿Quién más está en el control ahí para...? ¿Está Juancito? Hola, Juan. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bárbaro. ¿Cómo arrancaste la tarde? Excelente, excelente, excelente. ¿Al programa cómo lo ves? Hermoso, número uno, olvídate, increíble. Así que bueno, ustedes son parte de esto también, Así que quédense con nosotros ahí. Vamos a tener un invitado en un ratito nada más, pero antes voy a presentar a ella con su música, obviamente, porque ella tiene que entrar. Es lo que hay. Señoras y señores, con ustedes Valentina Molinari. Tiene swing. Y baila encima. Muy talentosa. Acá, mi amor. De mí. Oli. ¡Olis! Qué bien arrancar un martes así, Así como. Así como estamos hoy. Bien arriba, con Tambiónica, con Chano. Odio los martes. Así. Así arranco. Ok. Son complicados para mí los martes. Ustedes pueden ver el look que pegó, ¿no? Hola Emiliano Orellano, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hermoso. Ahí está con ella, con sus aros, con las uñas, No por sé el favor. pantalón, las Bien. uñas. Todo se hizo para venir acá. Miren, miren. Pantalón plateado. Ahí está, muy bien, ahí tenés tus primeros Ahí fans. tengo mi primer club de fans. Muy bien. Hermoso, hermoso, cómo está saliendo todo. Bueno, señores, vamos a entrar en clima porque tenemos al invitado. Agradecemos a... Ahí está Camila. Hola, Valen, me muero. Hola, Valen, me muero. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a presentar a él. Nuestro invitado de hoy canta, hace streaming, estuvo en La Voz Argentina, sobrevivió al team de Lucra, que no es para menos, a una pregunta de Casu, para que sepan. Le preguntó si estaba soltero. Apa. Oh, sí. Y respondió, Y respondió. Salió airioso de todo eso. Así que después de todo eso, pensamos que lo mejor y lo único que le faltaba era terminar acá con nosotros. Claro que sí. Así que, señoras y señores, con ustedes, bienvenido Tom Dantas. Con ustedes, aplauso. Bienvenido. Entra como si fuese Chayanne. Cómo me encanta. ¿Qué cancher pone? Hola, papá. ¡Qué cancher! Vení. Vamos a hacer un huequito, por favor. Vamos a hacer un corrernos lugarcito. como... Esto es en vivo, porque él está acá con nosotros. Acá tenés micrófono, ¿no? Ahí, subilo. Ah, mirá. Si no, Mirá, está ahí abajo. Ahí estamos. Qué hermoso. Ahí va, hola, hola. ¿Cómo estás, Tom, querido? ¿Bien ahí? Muy bien, muy contento de estar acá, gracias. Por favor, gracias por a vos por venir invitarme. acá. No, por favor, y como dijiste, toda mi carrera fue para este momento. ¿Sí? Sí, para estar acá con ustedes. Qué lindo que esté acá con Para nosotros. estar hoy con nosotros. Sí. Sí. Antes de La Voz, porque también haces streaming. Sí, hago streaming. Se me abrió la puerta después de La Voz, pero antes nunca hice streaming. ¿Y te gustaba? ¿Lo consumías? ¿Sabes qué no? ¿No? Yo no soy de quedarme viendo ningún stream en general. Yo soy más de ver videos de YouTube, los resúmenes. Gracias por el mensaje que estás dando, La verdad que nos estás ayudando un alentador, montón. muy alentador para que otros No, también. pero me parece lo mejor del mundo, consúmanlo, consuman nada que ver. Sí. Pero no, la verdad que yo te estoy siendo completamente sincero, no consumo streaming. ¿Qué tan insoportable eras cantando en tu casa? No, 1000% ese. Pero no te puedo explicar. ¿En serio? Sí, los vecinos me pedían que me calle. Llamaban a tu vieja, le decían, che, señora, el nene. Cállenlo, por favor, son a veces a la noche. Cállenlo, ¿quién está cantando? Hay que dormir. ¿En la ducha, como dicen todos, o no?
También. En la ducha. En la ducha era la Yo mejor canto mucho recitales. ABBA en la ducha. ¿ABBA? ABBA. A ver cómo sonaba. No, ver, hoy ¿cómo no, se canta? hoy no, No, ahora que hoy no, ahora no. canchereaste. No, voy a cantar canciones en Atá. español nada más. Bueno, See that girl. Es la única parte que te puedo sacar. no pegamos ni una con ella. Bueno, ahí está ese Ingra que también te saluda ahí en el chat. Escuchá, Ezequiel. Mira qué rápida que está Luchi. You can dance. Y bailan encima. Bailá, Ezequiel, unite. Es la canción Hermoso. favorita de mi mamá. ¿En serio? La ama esta canción. ¿Ama ABBA? Ama ABBA. Pero esta canción es... Abajo del agua. Ale Prince. Bueno, Estuvo rápido, y porque Fue él, inteligente. él es como mi mejor amigo, está ahí produciendo también allá afuera, a nosotros nos ayuda con todo esto. Ah, ¿Vos mirá llegaste bien. a La Voz cantando por amarte así? Sí, cantando por Amarte así de Cristian Castro. Esta fue una de las canciones que yo canté en la audición. Pero no en el programa, sino antes. La audición primera para que te seleccionan. Sí. Era así, tenías que hacer una fila de 5 horas. Después seleccionaban, te hacían Tío. pasar la tanda de 50. Sí. De esos 50 pasábamos 3 a otra sala. Y teníamos que enfrente de una cámara elegir 10 canciones y cantarlas. Bien. Ok. Fue una de esas canciones que elegí. Pero yo digo, arrancaste por amarte así. Sí. Arrancaste directamente sufriendo por amor. Digo, ¿por qué no arrancaste con una de Miranda, con algo más de otra cosa? No, ¿Por qué querías sufrir ya de entrada? Porque ir con Miranda queda chupa media. ¿O no? sabes que sí. ¿Sabes qué? Y sí. Sí, yo sabía, o sea, para mí, vos me ves a mí, ¿con quién pensás que voy a ir? Y Con Miranda. ¿Con Miranda o Lali? Con Los Miranda o poperos. Lali. yo pensaba que ibas a ir con Lali. Mirá, pero no. ¿Y por qué fuiste con Lurra? Yo fui con Lugra. A ver, atención a todo esto. Ojo a esto, Ustedes ¿eh? se preguntan en su casa, ese buzo es lo más, ¿sí? ¿Viste? Guns N' Roses. Un abrazo para mi hermano ese, Ingracia. Ese como vos, que no se está viendo. Muy bien, ese, ahí estamos. No, la verdad que yo fui con Lugra. Fue plenamente estratégico. Bien. Porque yo pensé, es un romanticón, yo canto baladas románticas. Y por otro lado dije, él es cuartetero. Claro. No sé si va a tener alguien que cante baladas, canciones lentas, ¿sí? Puedo llegar a garpar, dije. Fue netamente estratégico. Y estuviste bien. Estuve Estratégicamente bien. estuvo bien. Estuve Llegaste bien. bien. Llegué bien, o sea, me fui re contento. Cuando llegás a La Voz y vos avanzaste muchísimo, Sí, en también hay que cuarto. decirle a la gente, avanzaste muchísimo. Uno piensa en los coches, las luces, la tele. ¿Cuál parte, digamos, cuál es la parte que uno no sabe, pero dice, esto es re berreta lo que estoy haciendo? Esta parte, la verdad que hermoso, todo, pero dijiste, esta parte Era una paja para mí. Lo que el público no conoce y vos dijiste, oh, Sí. esto no está tan bueno. Esto no lo muestra, teléfono. No, esto no lo muestra, pero acá estoy haciendo en el baño. Mira, Parado. No, parado. No, cuando estabas ahí te trataban como un rey. Había comida siempre. Para mí la paja eran los viajes. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Como una excursión. Sí, para estar, porque era en Martínez, yo vivo en Caballito. Sí. Tenía que tomarme un subte hasta el Congreso de Tucumán y después un bondiola. Y tardaba su horita y media. Entonces para mí eso era un garrón porque todos los días tenía que ir a esa hora y me volvía a las 6 de la tarde, 6 y pico, con lo que tuve que abandonar trabajo, tuve que abandonar todo. ¿De ¿De qué qué laburabas? Justito. Buena pregunta. Estamos conectados. No, está muy buena pregunta. Yo trabajaba de CM, Ah, mira. Community Manager, en las redes, hacía redes, Ah. creaba contenido para un tipo de Colombia. Camilo, le mando un saludo de Bienes Raíces. Qué buena onda tiene Tom, va a cantar, ¿verdad? Sí, por Sí. supuesto. Y algo tendría que cantar, ¿no? Pero, claro, vamos a cantar, hacemos un tema y después seguimos con la entrevista. Pero por favor. ¿Qué tema trajiste para buscarle a Luchi, pobre Luchi que está ahí con todo? Traje 3 canciones, pero bueno, cantemos una, cantemos dos, la que pinta. No, vamos a cantar las tres Dale. igual a la última, Ah, bueno, pero bueno. no, yo te pido todo. ¿Con cuál arrancás? Traje y una cumbia traje. Bien, Dale, yo bien. empecé por Vamos a amarte así, levantar. estábamos yéndonos todos. Y Ezequiel baila. Ezequiel Y baila. Ezequiel Sí, sí. hace la coreo. ¿Ah, sí? Claro, obvio, le encanta ¿Y bailar. vos qué haces? Yo estoy dando las ideas, ¿qué más querés que haga? Está bien. Ok, bueno, a ver qué tema es. Herederos de David Bisbal. Me encanta. Eran cumbia. ¿Cómo le pega? Me encanta. Muy bien. Pero dice que soy David Bisbal argentino. Cuando lo conocí yo de Morfetis te pido. ¿En serio? Me dijo. Que cante con Valen, dice ahí. No, chicos, A no, ver. no. Sería muy un bueno dúo? que el No. estribillo lo cante después. No, Valen. no. Sí. Una partecita, chicos. Chiquitita. ¿Hacemos un dúo?
escúchame. ¿Quieren que me Vos vaya? vos seguime. Che, yo me voy con Luchi y con Maga del otro lado y con Vero. Vamos a comer. Exquisiteces que hoy nos trajeron. No, ese, no te pongas celoso. No, Yo te acompaño, pero este es tu momento. Tenemos que hacer un trieto. Un trío. Ah, qué lindo sonó eso. Un trío. Lo único que me falta en este momento es tener más quilombos. Pero dale. Es mi primera vez, a ver. Que baile ese. No, ni en pedo. Imagínense esto. Bueno, que arranque entonces Herederos con Dice... Tom Dantas. La, la, la. Es ese amor que enciende el corazón y el mismo amor será mi perdición. Fui condenado a quererte sin razón. Es un hechizo de muerte y de dolor. ¿Cómo? Y beberás mi sangre y beberás mi amor. Nada impedirá que te ame y que seas mía. Si corre por mis venas la pasión, somos herederos de sangre. ¡Dale! En muerte y en vida, somos herederos de un amor. Gracias. Qué hermoso, por Dios, un aplauso para todos. Gracias. Sí, porque si no iba a seguir como 3 minutos. Claro, vamos de a poquito. Vamos de a poquito poquito con esto. Pará, me dijeron, me chusmearon, quiero saber si es Sí. así, que te vas a presentar dentro de muy poquito, el mes que viene, en algún lugar. Claro que sí. Gracias a Vero. Vero, que también nos ayuda acá. Que- Es la manager, es la manager de... Manager, bueno, es como que no importa. Sí, no, bueno, ella en realidad me... ¿Qué tan rompehuevo es Vero? qué buen tema. A ver, contanos un Cambiemos poco. un poquito de tema. La verdad. ¿Cuántos mensajes te manda Vero por día? No, ella es intensa para mí. Bien. Intensa. Pero no Muy bien. rompe huevo, no. Se enojó y se fue. Ah, bancatelá, no. No, es intensa, está atrás de todo el tiempo pregunta, acordate Claro. de esto, vas a hacer esto. Sí. Pero no es que tipo me rompe las pelotas. No, Claro, no, esta Bien. sí. No, está atrás, quiere que haga las cosas bien, me hace Bien. recordar todo el tiempo. Bien. ¿Vos sos intenso? No, para nada, lo opuesto Ok. te digo, Yo soy re chill, muy tranquilo. Muy tranquilo. Me olvido de cosas. Bueno, Muy no sabe, calmado. la gente no sabe, pero me acaba de pasar algo que no me puedo... No, bueno, Me la siento gente no un va a tarado. enterarse. ¿Se puede Vino enterar la como gente? muy... Obvio. Sí, ¿vamos a contarlo? Claro. Porque somos humanos, chicos. Sí, Y la verdad que cosas pasa. pasan. Vino, le dijimos, hola Tom, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, dice, tengo un problema. Se sentó en el sillón que tenemos por ahí atrás. ¿Qué pasó? Decimos, ¿qué? Me dejé las llaves adentro del auto. Así fue la cara. Claro. Dijimos, por dentro la verdad nosotros dijimos, qué boludo. Pero Sí. no, pero no se lo podemos decir porque recién lo estábamos Claro, conociendo. lo conocíamos, no le podía hacer, qué boludo. No me lo dijeron, estuvieron bien. Pero, ¿qué fue? La productora, su manager, dijo, te lo soluciono en 1 minuto. No, le estamos sacando Claro. un mérito a Valen. Siempre hace lo mismo. Siempre, a él le encanta tirarme abajo a mí. A él le encanta. Contalo. Estuviste Contalo muy vos. mal ese. Contalo vos. Contalo. Estuvo mal ese porque fue Valen la que agarró y dijo, che, pero que te lo manden en Didi Moto. Sí. En moto. Y yo dije, pero claro, que me lo manden a toque. Él iba a ir y Y volver. yo- Él se iba a subir claro. una moto, abrazadito. Yo iba a ir y Y volver. volver. pero no sé, pasa que me dio desconfianza. Dije, la llave del auto que me la traigan. Es como... Y ahí que te dije. Y vos me dijiste... Ay, ¿qué te dije? Ahí que te dije. Escuchá, vos prestá atención porque vos no estabas escuchando. Ella quiere el protagonismo. Escuchá, Vinimos a hablar de mí. sale más económico romper el vidrio. Esa fue la primera idea, que era romper la No, ventanilla pero yo le para digo, ¿cómo recuperar la romper el llave. vidrio del auto? Bueno. Salía re caro romper Sí. el vidrio. Pero esa fue la Valentina. primera idea. Después Malísima me dieron la tiempo y idea. pensé la segunda. Malísima la idea. Me dijo, envolvelo en una bolsita, después en una caja en algo para que no se dé cuenta que sea una llave. Qué brillante. Estuvo muy bien y lo solucionamos justo antes de que venga. Mira, qué buen trío que me quedé, que quede fijo en el programa, Tom. Bueno, podemos Ojo. invitar a que venga. Me dijeron, hicieron una propuesta indecente de venir otros martes, por supuesto. Los chicos, ya hay buena onda, Bien. me encantaría. Podríamos, Obvio. ¿no? Aparte de nuestro padrino artístico, porque Claro. hoy él sería nuestro padrino artístico. Estamos acá. Y que nos meta en el mundo artístico de... Sí, puedo traer invitados, artistas. Todo. Obvio. Vos sentís- Bien. Bueno, pero pará, vamos a vender el show porque ahora es en septiembre el show. Sí, ¿cómo es? ¿El 6 no era? El 6, arrancamos mal. Nos dijo Hay 5. problemas acá, Producción, 5 o 6.
Claro. Opa. Bien, Luchi. Es el domingo 6 de septiembre en Hard Rock. Sí, Domingo. En- acústico espectacular. Un acústico, qué hermoso el acústico. Me encanta No, el acústico. En realidad voy a hacer un tributo a Bruno Mars. Bien. Re difícil. Yo Complicado. me enamoré de la música con Bruno Mars, chicos. O sea, es mi ídolo. Y yo tengo la oportunidad, ahora la vida me dio la oportunidad de hacer un show tributo a él. Y voy a cantar 10 canciones, 15, no sé cuántas. Todavía tengo que preparar el repertorio, pero yo me la sé toda de memoria, la de Bruno Mars. Obvio. A mí me encanta Bruno Mars. Tiene un temazo Bruno Mars. ¿Sabes ¿Cuál? quién es Bruno Mars, no? Sí, bueno. No, te pregunto, porque capaz que... Él me había callado un rato. No, capaz que dice, ay, si no está Chano, no. Porque ella es fanática de Chano. ¿Quieren que les cuente de Chano? A ver, ¿Eh? Yo a Chano lo amo, chicos. demasiado. Es mi amor imposible, Chano. Aparte, yo voy a cada recital. No, bueno, ahora está un poquito atropellado. No, hablando, Pero, claro, sí, pero en justo. sus buenas épocas, No te Chano, vendría bien el chica. tema de atropellado, ¿no? Pobrecito. Claro, sí. Ahí vino Chano, lo hacemos pasar. Chocó abajo. Sí. Bueno, pero yo a Chano lo voy a ver ¿Le siempre. escribís a Chano? Todos los días. Él sube una historia. ¿Qué le escuchen escribe a esto. Chano? Para... No, ¿cómo me va a contestar, chicos? No, yo le subo una foto, ponele. Sí. Y yo le digo, te amo, así seco. O poner un día. Sí, no, bueno, pero no. No, él salió con Celeste Cid, ¿vos sabías eso? No. Y bueno, no estamos a la misma altura. Claro, no estamos a la misma altura. Ella tiene data, pero... Olvidate. A mí me encanta. Hola a la gente de Parque Patricios, hola Ana, hola a todos los que bajo este suelo se van a meter Bajo con este suelo alguien se va a meter con Chano, Camila ahí también. Ah, bueno. Contarle que yo iba a tocar con... hablábamos justamente afuera del aire, mi amigo Emiliano Orellano contó una anécdota en su momento, que él, la hermana, lo conocía a Chano. Ah, mira. Mirá la visión que tiene mi amigo, ¿eh? Y dijo, Chano le dice, esto fue hace 20 años atrás, y le dice, che, ¿no querés tocar conmigo así unos temas? Y dice, no, me dice, qué insoportable de pibe, Chano. ¿En serio? Qué buen Una ojo, visión ¿eh? para futuro tenía mi amigo, sí. Hoy estaríamos invitándolo acá haciendo quiere- algo. Se quiere morir. Me seguiría Bueno. en Instagram, un famoso. Olvídate. El domingo 6 de septiembre, ¿a qué hora? A las 9 de la noche en Hard Rock. Están Bien. todos Puerto Madero. invitados, podemos ir todos, Maga, Todos. Luchi, todos vamos a ir a hacerte el aguante ahí como para Vengan, hacer quilombo. Necesito gente que haga quilombo porque yo... Vale, ella va sola. No, ella Ay, sola sí. va a ir a hacer quilombo. ¿Qué tal que? Sí. Yo bailo. Pero es Bruno Mars. Bueno, No hay un tema importa, de Bruno alguna- Mars. No. Pero hay coreo para hacer con Sí, Bruno, ¿cómo claro no? que sí. Hay mucho repertorio movido. Lentos también de Bruno Mars. Sí. Puedo bailar lentos, agarro a alguien ahí. Mucho lento de Bruno Mars, pero también tiene Ella movidas. quiere agarrar a ¿eh? alguien para... Ella quiere- Ella tiene unas ganas de agarrar a alguien. No estamos acá para hablar de mí ahora. Ok, Ya. ok. Bueno, entonces el 6 de septiembre en el Hard Rock Café Correcto. va a estar ahí nuestro amigo Tom haciendo un acústico de Bruno Mars, así que están todos invitados, yendo, dice ahí ese Ingram, todos Bien. vamos a estar ahí para hacer eso. Entraste, ahora me quiero volver de vuelta para atrás, vamos a ir Sí. de vuelta a la voz y Sí. vamos a pasar un poquito. Cuando entraste, Sí. ¿a quién fue el primero que le mandaste un mensaje y dijiste, mirá lo que me acaba de pasar? ¿Recordás? Sí, mi novia. Oh. Él es un romántico, por eso cantó Por amarte así. Yo soy re pollera. Mal. Ah, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí. O sea, Está bien, sí. soy pollera, también soy colgado, pero, Pero sos lo pollera. primero siempre, sí, mi novia. Antes que tu vieja. Sí, ¿sabes que sí? No, Qué atrevido, ¿eh? No. Acordate de la llave de tu auto. ¿Quién te dio la llave del auto hoy? Porque vos no tenés como volverte a tu casa, Es Yo verdad. te voy a- ¿Querés que editemos y decimos, gracias mamá? A veces Editemos. hay que mentir. Sí. ¿Vamos de vuelta? El último. Vamos de vuelta, Vamos vamos de de vuelta. Vamos de vuelta, para que te... Volvemos para atrás. ¿A quién fue el primero que llamaste para decirle? Y a mi vieja. Claro. Ah. Siempre. Toda mi vieja, número uno, la amo. La amo. La amo, Claro, sí. está bien. Es la Y después a mujer tu de tu novia. vida. Sí, yo no soy pollera, o sea, mi vieja siempre antes que cualquier persona en el mundo. Le dije, vieja, no sabés lo que me pasó. Claro, Se dieron ahí. vuelta las 4 sillas. Tu vieja le está diciendo, Che, ¿qué igual estoy hijo de tu mintiendo, madre? ¿sabes? Estoy mintiendo. Porque estaban ahí viéndome. Yo a tu papá lo amo. Yo amo a tu viejo. Ay, viejo, que hizo un Qué grande showman. tu viejo. Tu papá es Pero un fenómeno. yo no le dije, creo que no le dije a Él nadie. tiene padre. Nosotros no. Claro, no. Sí. qué Nos pasa, feo, este chicos. momento es el emotivo de nosotros, no tenemos viejo. Qué Igual no feo. importa, estamos re bien, ¿no? Después de 20 años de terapia. Mira, yo hago terapia una vez a la semana. No se nota. No, pero No porque te está estamos- ayudando mucho. Escúchame, esto es progresivo. Claro, ok. No estás entendiendo. Vamos de a poco. Un paso a la vez. Está muy bien, sí. Pero, Bueno, sí. Y escúchame, llamaste a tu novia, volvamos Sí, al tema pollera sí, porque sí. están todos ahí. Vamos a la verdad. Sí, sí. ¿Y qué te dijo tu novia? ¿Recordás las primeras palabras emotivas que te dijo? Sí. ¡Oh, para esto me llamaste! No, me dijo, ay, no lo puedo creer, mi amor, y como que estoy orgulloso de vos.
Me dijo esa palabra, orgulloso de vos. Qué lindo. Y a mí me parte el alma cuando me dicen orgulloso de vos. Es como que siento que están muy satisfechos o no sé cuál es la palabra, pero me hace sentir muy bien. Bien. Como que me lo diga mi papá, ¿viste? Te derrite. Y me lo dijo y me sentí re bien porque se dieron vuelta las 4 sillas. Para mí fue un logro increíble. Para mí, con que se diera vuelta Uno una, ya estaba, ya estoy adentro. obvio. Listo, las 4 se dieron vuelta. Entonces era como que me decían eso, sos increíble, ¿te das cuenta de lo que te pasó? Voy a hacer la única pregunta emotiva, bueno, porque nosotros no somos de programa. No. Pero digo, después de cantar Crazy te vimos llorar. Uy, Porque un temón. no te puedo explicar. Uno podría pensar que llorabas porque cantaste bien, porque se te dio el tema, el tiempo. Pero yo te quiero preguntar, ¿por quién lloraba ese pibe realmente? ¿Por qué llorabas en ese momento? ¿Sabés qué? Yo lloré. Porque ahí dijiste, viste, no, bueno, un montón de cosas que están pasando acá, muy bien. Pero la verdad que hay algo que te conmueve en ese momento. Hay algo que sentiste. Para mí, yo lo que dije fue muy sincero, fue la presión. Fue la presión porque yo primero canté con Nico, vuelve, me gana. Y al instante que pierdo, me agarran de la mano producción, me dice, vení, tenés que hacer una entrevista. Yo procesando que en 5 minutos tengo que cantar, a ver si me voy o no del programa. Me sentaron a hablar con Sofi Martínez, entrevista. Claro. ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Me dice. Y yo, mirándole la cámara, charlando, diciendo, no, bien, qué sé yo. Como que medio desesperado. Y voy a los 5 minutos a cantar Crazy. Y lo primero, cuando llego al estudio, impresionante, mi compañero cantando, rompiéndola toda. Y yo digo, tengo que cantar bien si no me voy. Eso es lo primero que pensé. Siempre ves al de adelante cantar. Claro. Ese es un problemón. Sí. Eso es un problemón. Y no saben cómo la estaban rompiendo. O sea, yo dije, si no la rompo, me voy. Claro, imagínate. Ese fue el pensamiento. Entonces, cuando yo me paro ahí, dije, fueron lágrimas de... por Un fin, alivio, como que un te sacaste alivio, todo lo un peso sac- de encima. No sé si voy a pasar, pero siento que lo di todo. Yo estaba orgulloso de que lo había dado todo. Entonces fueron lágrimas de desahogo para mí. Qué linda sensación esa, ¿eh? Cuando decís yo acá, mira, lo di todo. Ya lo di no, todo. No me debo nada. Pero Pollo. contento. Estoy vacía por dentro. Pero literal. Pocho Rolón, dice, no soy Rolón. Pero es una pregunta emotiva. Qué malo que son, chicos. Igual sí, me Soy trajiste... emotivo. ¿Por qué no? Está muy bueno bien. también, porque uno, viste, que pasa cosas muy emotivas durante la vida. Sí. Claro. Buenas, malas, hay uno, viste, que a veces se equivoca, te habrás equivocado muchas veces, todos nos equivocamos. Obvio. Pero yo soy un duro encima, ¿eh? Yo soy Ah, duro como de que la te- vida. Me cuesta llorar. Y en ese Ah, no, momento... yo lloro fácil. ¿Es canceriano? Yo soy ¿Sos canceriano. Ay, mamá. Oh. Ay, Dios, pero ¿sos No. muy sensible? Más vale que No. llores, Valentina, al cierre del programa. Dice. Sí, chicos, sí. ¿Vos qué sos? Como buena escorpiana ¿Vos voy qué- a llorar. Escorpiana. Claro que sí. Escorpiana más ¿Canceriano? dura. Canceriano. No, geminiano, por si quieren preguntar. Gemini. Nadie me preguntó, pero bueno, está mira. todo bien. ¿Qué? ¿A mí a qué? Mira, a mí Géminis no me gusta. Ok. Igual cáncer es muy sensible. ¿De qué ¿eh? signo es, Vero? Aries. Uh. Bajo el qué bravas que somos. Acuario. Son Logan, bravísimas, Tengo mucha gente Aries. Llorona. Un canceriano. Llorona. Un canceriano cagamos, dicen ahí en el chat. Mira, Canceriano. Camila, un canceriano cagamos. ¿Por ¿Por qué? qué? Son Messi. muy sensibles, es verdad. Messi es de Pero cáncer. Messi todo le defiende. No, y bueno, sí, Pero chicos, Duki pero- es de cáncer. Luchi, ¿de qué signo es? Ahí atrás. Luchi o Maga, ¿de qué signo son? A ver, Camila dice, yo soy de Aries, amor. yo soy de Aries. sí. Acuario, mi vieja es de Acuario. Buena Buena gente, Acuario. Qué Ay, quilombo. me muero. Yo soy de Aries, amor, dicen ahí. Amor. Me muero. Bueno, pará, hablando de Messi, le hiciste un tema a Messi. Le hice un tema a Messi. ¿Lo escuchó? No sé. ¿Cómo que ley. no, loco? A ver. Ah, no, sí, lo escuchó. Pero nos dijo que sí. Lo escuchó por mí, Ah. Que yo, gracias a Vero y todas sus redes de contacto, yo mandé un video a Migue, a Telefe, al noticiero, literalmente a Migue. Tenía como una sección en Telefe. Sí. Yo le mandé un video de buena onda diciendo que escuche la canción y que se la muestre a Messi. Y bueno, me dijo Vero que finalmente se la mostró. Yo elijo creer. Y nunca te mandó un mensaje. No. ¿Y si le mandás vos un video diciendo, este soy yo, te quiero mandar un mensajito? ¿A Te Messi? quiero mandar... Y sí, ¿por qué no? Yo le escribo al Chano todos los días. O sea, dime a gente que Nunca me todavía no me responde. contesta. Mirá. Y después escribir a Messi. Bienvenido a Al club. tener miedo al fracaso. A ver, yo lo etiqueté como loco. En cada video que subía lo etiqueté. Fanático de Messi. Sí, yo... Y antes, cuando era chico, tengo que admitir que era más de Ronaldinho, Neymar. Mirá. Pero cuando Mirá crecí... qué panqueque. Me... Sí. No, está muy bien, está muy bien.
No me quemé. Por eso no te contesta Messi. No me quemé. No me queme. Pero no lo sabe. No era lo que tenías que decir en estos momentos. Claro, no, estás haciendo las cosas mal. haciendo Cuando era el los momento movimientos emotivo, mal. tenías que hablar de tu vieja. Ahora que estamos hablando de Messi, decís, no, pero me gustaba más Ronaldinho No. y todo eso. No. Y después volvió la novia. Es un tema. Soy muy sincero, ¿no? Sí. Me digo que tendría que Hay que dejar de ser practicar la tan honesto. mentira. Sí. Hay mentiras que no duran. Chamullar un Es verdad. poquito, decir, no, Messi siempre lo amé toda la vida. Ahí está, hagan ese clip, mediten. Cortalo Ahí eso. está, lo cortamos acá. Messi, yo desde chiquito, toda su carrera futbolística lo sigo, lo amo. Y ahí ponemos la parte del tema. Sí. Bueno, yo sí le hice una canción a Messi, aproveché el momento del Acapella, mundial. ¿no? ¿Podemos escuchar un poquito? Sí, acapella? obvio. A Dice: Messi, Messi, dueño del barro y del cielo también. Messi, Messi, de Rosario para el mundo. Messi, Messi, cuando arranca no lo para nadie. Messi, Messi, es la gambeta que soñó la calle. ¡Vamos, aplauso! ¡Qué gran! Ya están comiendo atrás como locos, ¿eh? Mirá, Maga vino... La mandíbula. La mandíbula está full, la de Maga, ¿eh? Nuestra productora. Venga para acá, que lo... ¿Puede venir así la Apareció saludamos? un minutito, vení. Una de las productoras de acá. Mirá que Maga. ella Vení, aparece... vení. Chicos, a mí me encanta la cámara, ¿eh? No nos damos cuenta, te digo la verdad. Aparte mientras se ¿sabes qué? limpia Nos la cu- masita. Cuesta tanto decir que venga. Hola, ¿cómo estás? Bien, saluda al público también, por favor. Mira, a mí me llamas en un boliche, en un after o en un streaming y me decís así y yo voy rápido. Sobre todo si hay comida o Claro. cerveza. Ah, muy bien. Hablando de cerveza, le agradecemos mucho a la gente de Aluel por darnos esta cerveza hermosa, ¿eh? Acá, Dominga. Muy rica cerveza, ¿eh? Quiero un pack para mi casa porque es muy rica. Gracias a la gente de Aluel, por esto. También a la gente de Cima. Mirá, usted coma que viene muy bien. ¿Quiere abrir el paquete y va Sí, comiendo así? comé ¿También una. garpa esto? Yo prefiero abrir una lata. Ah, ¿cómo no? Ya, Sí. ya. Aluel, Hasta las alturas de la en noche. vivo, Aluel está con nuestra productora. Ya, Hasta le ahora. dice sí, Vero, ya. Ya, ahora. ¿Y Como después quién ahora. hace la Yo producción de también los... quiero, ¿puedo abrir? Sí, Obvio, olvídate, sí. claro. ¿Sabes quién va a cantar después? Luchi. Yo. Sí. Yo lo tomé. Chicos, yo estoy tomando agua. ASMR. Yo canto. ¿Te abro? Sí, No tío, tiene tengo uñas. unos pelos, una cara, hoy todo. Salud. ¿Quién viste a la gente acá? Mirá. Muy bien, ¿eh? Se usa... Salud, vamos a brindar, obviamente. Salud, chicos, chin chin, por este primer programa. Gracias, que muy están bien. teniendo, son unos Es lo que cracks. queríamos. Que alguien... Para, les digo cómo se dice en España cuando se brinda. A ver. ¿Cómo? ¿Se puede decir insultos? Sí, obvio, sí es un programa hermoso. Depende de la comunidad. Vale, se dice, el que no apoya no folla. Escucha. El que no apoya no No me pasa apoya. seguido igual. Vos no debés apoyar No, nunca. nunca Ese es apoyo. el problema. No, eso No no me venimos pasa. apoyando. Y Ahí sigue- está el Sigue problema. aquí, el que no recorre, no se corre. Claro, ¿y qué más? Che, muy Y guarro. por la Virgen de Guadalupe, Bueno, metimos. si no fo, que me lo chupe. Ah, Ahora sí, miren lo que yo salud. sé. Al centro y adentro. Sí, no, la única que sé. Arriba, abajo, al centro, adentro. Miami. Bueno, me voy Gracias, a un desastre, pero me llevo esto. Sí, se va con la gente de Aluel. Muchas Ahora, gracias Ella por este. quiere estar como No, vino para tomar Sí, nada sí, más. sí, Así sí, son sí. todos. Quiere protagonismo, Muy bien. Estoy para una Estoy para una cerveza cerveza con la española. española. Chicos. Epa, Chicos. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Ya, ¿Cómo tirotean ahora? Ese Va a venir más gracias, mi seguido. amigo. Va a venir anotado. Sí. Es un Gracias gato. a la gente de Aluel. Contenta la gente de Aluel porque. Está soltera. ¿En serio? Claro. mirá. Bueno, ahí tienen. Después. No, pero ya está lejos. Las Al relaciones centro, a adentro, que distancia, corra, mirá. no corre. Chao. Me perdí tantas cosas que dijo, pero Sí, el ¿no? que no apoya. Mira, vos apoyá y haces Sí, tengo que empezar a apoyar porque ya me está haciendo tan mal, chicos. Que si no. Procuremos eso primero. Estoy Apoyá. empezando a apoyar ya. Así que listo, acá estamos. Bueno, dejemos Telefe, esto es nada que ver. No estamos para presupuestos ni contener gente, así que No. nosotros no somos eso, no podemos contener. Pero vos también haces streaming. Hago streaming, correcto. Días. Lunes, miércoles y viernes. Nadie nos conoce por Pisco TV. Bien. Muy bien, Pisco TV. ¿Y Nadie nos ¿Cuándo, conoce. ¿Cuándo acá? Uy, ¿Cuándo qué apriete acá? que le pegué. Los martes. Pero qué cachetazo. Los martes. Tenés que Los ser martes rápido. de 9 a 10. No agarra. no agarra una, chico. Pero no es agarra. práctica esto. Pará, eso soy yo, ese es mi personaje. Soy medio Que no abogado, agarres. No agarro, Claro. soy muy sincero. Está bien. Le tiro a la posta. Me Está encanta, bien. Me me van a encanta. retar seguido. Está bien. Acostúmbrense. ¿Cuántas veces por programa estás escuchando a tu compañero o compañera Sí. y por dentro decís,
Que termine. Uy, ay, Dios, pasa muchísimo. Acá Viste te que va a hay pasar momentos también. Acá me pasa seguido. No. Pero, no, No, recién sea primero. mal. Por otro compañero, no por mí. No, sí, bueno. No, Ale Prince, hola, ¿cómo le va? Es como ustedes son chispitas. Mirá, perdón, voy a hacer una pausa. A ver. Es Hola, Gracia Maga. dice, el Instagram es para un trabajo práctico, dice. Sí, justo con Apa. ella. Claro, justo con Maga, sí. Sí. No, ¿sabes lo que me pasa? Sí. Es que estoy como, y no lo puedo disimular. Pongo cara tipo, Te pudrís, ¿no? Como que hay momentos me de decir. pudro. Hay veces que tipo Se te va empiezan la a mente hablar como Homero, ¿viste? Cuando se va que. a Narnia. Igual el conductor es bueno, entonces a veces cambia de Ah, ¿vos no sos chispazo. conductor? No, yo no conduzco. Ah, no, queremos ser conductor nosotros, chicos. ¿Qué pasó? No. ¿Producción? No, está bien. Pero bien. Sos mal. Sacale la conducción a este, ¿querés ver guerra? Me gusta No, igual. olvídate, no, está todo bien igual. Nah, Pero ahí te vas, ¿no? Como. me voy. ¿Y de qué hablas en el streaming? ¿De música? ¿O.? No, hablamos de todo un poco, es entretenimiento en general. Yo, mi columna, Sí. cuando traigo algo entretenido, traigo otros participantes de La Voz, Sí. traigo músicos, traigo, no sé, algo, los Grammy, empiezo a hablar de Bien. los Grammy. Ah, claro. Todo lo que es musical, quién sacó un álbum, yo traigo esa data, ¿entendés? Bien. O canto, hago cumbia, un poquito de algo y voy cantando. Sí. Pero sí, cuando me quedo ahí que alguien empieza a hablar un montón, me quedo frío, me voy, no me gusta. Nada. son? No me está pasando igual con ustedes. No. Bien. Nah, son No. buenísimos, Él es chicos. mentiroso. Sí, juega el truco. Y ahora Desde ya que les entró. agarré un poquito la Sí. magia. Tercera silla, genial, me sirve. Pero si él cierra, yo me voy. Ay, ¿qué? Oh, Ah, Dios, bueno. No qué sea tan así. dramático. ¿Qué es más difícil, encontrar tu propia voz como cantante o encontrar a la personalidad en streaming? No, tu propia voz como cantante. Sí, no. ¿Sí? Sí, pero hasta hace poco. Hasta antes de la voz, ahí recién estaba como sintiéndome, ok, esta es mi forma de cantar, este es mi estilo. Porque es muy difícil. Tu personaje sos vos y después te vas Claro. dando cuenta por dónde garpa más, te van diciendo. Para mí es mucho más sencillo. Aparte sos Obvio. muy vos. Sí, soy muy Sos yo. muy sincero. Soy muy sincero. Entonces no tengo que crear un personaje ante la cámara. Claro. Claro. Te tiro la posta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero que cante. Sí. Otro tema más. Trajo 3, queremos poner otro tema más. ¿Qué otro tema trajiste? Traje. Herederos versión Malambo. Sí, ¿no? Remix. Remix. ¿Sabes qué? Le pasé el pendrive, pero no me acuerdo. Uh. Vamos. Luchi nos dice qué temas tenés ahí en el pen y Sí, ya nos enseguida dice, te porfa. lo, Cuando te arranca lo a sonar soluciona. ya sabés cuál es. Oli, son Luchi. Ahí se escucha. ¿Te Sí. llevaron cerveza de la gente de Aluel? Sí, obvio, trajeron. Ahí me acordé igual, ¿eh? Ah, Bueno. Ahora se hace el canchero. Bien. Pará que está hablando Luchi. Dejale que. no era tu momento. No era tu momento, ¿no? Basta. Tom, por favor. Pero si te querés unir, basta. Claro, espera, un minuto. Qué lo Luchi, sí. No, listo, ya está. Me gusta. Oh. Ahora ya está. ¿Ves lo que generás? ¿Ves lo que generás, Tom? Se nos enojan todos. ¿Ves lo que hiciste? No, pero ¿por qué se ofende tan rápido? Y bueno, porque son así. Y son vos la delicadas. quisiste robar protagonismo. No, son Te delicadas. robaste todo el protagonismo que tenía. En un segundo iba a decir este tema y este tema. Ahí me defienden en el chat. Lo de casi somos sinceros. Una sola persona, mirá. Pero yo lo hasta banco. ahora. Al event lo banco. Bueno, ahora que te acordaste. A Luchi, ver. que no querés que hable Luchi. La productora. Esa la dejamos para el final. Ah, bueno. para el final, porque es tu favorita, dice. Ahora, mi amigo es en Gracia, que está ahí en Sí. el chat, es escritor también. ¿Escribe? Bien. Escribe, le gusta mucho escribir, pero en general no es que escribe canciones. ¿Y qué escribe? Escribe ¿Poesías? poemas, exactamente. Mirá. Poesías, agarra el libro y empieza a escribir, pero en esta ocasión yo le dije, che, ¿a vos qué te gusta escribir? ¿Por qué Yo no compro los libros escritos ya. haces-?" Sí, porque Y me sí. gustan así. Sí. Pero por eso otro caso. Este tipo Qué le dije, brillante que sos. claro, estuviste bien, estuviste rápido. Hace todo mal, Tom. No. No, qué Se mal. se equivocó. Es el primer programa, Cada dije. tanto, mirá. Soy espontáneo, te tiro la posta. Bueno, y ese escribe, yo le dije, che, ¿por qué no hacemos un tema? Me Y gusta. me escribió un tema, si quieren gracia. Y yo le puse la melodía. Qué lindo. Mira. A ver, la interpretación después cuando lo lancemos, todavía no lo lanzamos. Sí. Lo vamos a lanzar, lo vamos a hacer video, todo. Ah, bien. Eh, Si querés hacer algún papel de muerto, yo puedo hacerte en el video. Yo Hago quiero muy ser bien de de árbol. muerto. es de romance, así que podríamos hacer algo ahí. Ah, Te es tiró. buena. Es buena. Tiré un palito ahí, Te ¿verdad? tiró Sí, un palo, es ¿eh? buena. Te tiré un Sí. palito ahí para que... No, sí, ya no, Ah, ya ok. me. Va, No, va. no. Maga, puedo ir con Maga. Con Maga. Adentro, apoyamos, centro, no sé cuántas cosas me tiró. Bueno, es la historia de Ezequiel y Maga. Ahí está. A ver. Ay, qué nombres. ¿Qué nombre? Siquiera y Maga. Ma- Me gusta. olvídate. Me gusta Ezequiel y Maga, tienen buena química. Pueden viajar por el mundo. Sí, igual sabe más la onda del otro lado. Ah, sí. Ah, sí. No había otra cosa mejor. Está bien, bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Apareció para quejarse y comiendo una masita. Sí, nada Esas más. fueron sus intervenciones. Para eso no vengas más. Maga. Mirá. Sos No. peor que él, que no colabora. Bueno, supongamos que es un tema romántico, ¿no? Ponele, mirá. Entre dos personas. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Amor Ciego.
Porque Qué él lindo. participó en Love is Blind. ¿Cuál es? Me lo vi todo. Ezequiel Engracia, que estuvo con Ay, sí, el Juli. que estuvo con Juli. Esta es la parte En que yo me Ojitos tengo que ir. Claros. Ojitos ¿Está ahí? de Oro. Está ahí, sí. Ezequiel, yo te adoro. Ese Yo que te le sigo en está- Le Instagram. está tirando palos a Maga. Bueno, Maga, te lo ganaste. Sí, acá en el chat está Vamos a regalado. invitarlo un día Lo para... vamos a invitar a que venga. Sí, 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 sí. Obvio. Él Bueno, tiene también mucha ese gente. día yo no vengo porque ya... No, Claro. bueno, para O lo hago de allá, yo hago de maga, del otro lado. Yo hago de maga, ¿sí? Chicos, Pero están todos- chapás. Hoy están todos muy dramáticos. Susceptible, diría. No, él está muy dramático. Ahora, sí, sí. Están todos muy Está muy sensibles. sensible. Acá estamos. Bueno, cantame el tema, dale y cantate. Vos estabas con Maga. Yo tuve que agarrar algo y lo veo a Ezequiel en el chat y Ay. lo agarré. Bueno, cantame el tema rápido, pibe, dale. Dale, ponelo. Vámonos en el tema de Tom Dantas. Amor ciego. Dice, tu voz cayó en mi pecho como algo que ya conocía. Sin vernos me alcanzaba para imaginarme la vida. Y entre tantas charlas fui bajando la guardia. Sin buscarlo en este juego también me encontré. Porque siempre seré tu lugar seguro. Aunque ya no compartimos el mismo camino, me siento valiente, yeah. Aunque ya no compartimos el mismo camino, me siento valiente. Ese que aprendió a amar, ese que aprendió a amar. Hasta ahí lo dejamos. Yo no puedo hacer ese falsete ni en pedo. A ver, Mira, yo no te voy a intenta. decir nada. No, Salió me como sale. en tujes el cierre. Gracias. Hermoso. Yo amo los falsetes. Che, muy buen tema, me gusta, Gracias. me gusta. ¿Te gustó en serio? Me No, gusta. te lo estoy diciendo en serio. No, ¿Hay algo gustó. ahí? ¿Nivel Chano? Nivel Chano. ¿Nivel diría. Chano? Estás a la altura de Chano. Ah, buenísimo. Sí, la altura. Me ceba. A la altura, mira. Tommy, Tenés y problemas como el pintarlo- auto, como Chano. No, qué malos en el chat. Tommy, ¿y pintar no te gusta? No, horrible. No me pueden decir eso. Es muy Bueno. feo el comentario. Unite a la gracia. Claro, no. Unite a la gracia. Listo, es viral el baile para TikTok, tira. Nosotros estamos bailando muy bien. Nosotros- Ahí está, ¿ves? Nosotros- Mirá, ahí está, ahí va. Para este lado. Bueno, pará, ¿qué? Y ahí va. Ahí está. Hermoso. Mirá, fue lo mejor que pudimos hacer en el día de hoy. La próxima temporada de Moria esto aparece, señor. Sí. Che, pará, hablando de Moria, ¿te gustaría una serie con tu nombre así? Tom Dantas. Oh, sí, pero tal vez en un futuro. Todavía quiero... Falta mucha carrera todavía, digo, pero... Tipo, viste que Neymar saca... Y dale todo. con Neymar. Y la tiene No, con ese. Era y después, Messi. y después Messi Era esto, Messi, Messi aquello. era Messi. que, Y dale con Messi. que no me ¿Sabes? sigue, que pum, que pan. Podemos hacer en algún momento de Hay que editar todo el programa con vos. Sí, bueno, no, pero para eso están los editores, los productores. Pero la pusiste a Maga a laburar. Sí, perdón, Maga. Che, pero Messi debería sacar un documental, no lo sacó todavía. Y seguramente va a haber Tiene algo. que haberlo. Alguien debe estar manejándolo. Sí. ya. Sí. Aparte con todo lo conmovedor que le pasó y con todo Tremendo, eso. para mí, épico el documental. Es buena pregunta esa. ¿Quién sería el protagonista de tu biopic? ¿A quién te lo imaginas? A Lucra, dice ahora. ¿Quién sería el protagonista? Sí. ¿Como actor? ¿O como qué? Como actor. Tiene que ser un actor y aparte que cante, ¿no? Porque... Y tenés que buscar uno Qué que. buena pregunta, Escuchá, porque esto es loco. muy importante. Que se parezca a vos. No, bueno, pero por ahí... ¿Sabes a quién dicen que me parezco? ¿A quién? No se ríe. Ahora dice a No, pará, DiCaprio y vos me no, levanto y me pará, voy, antes que lo digas, Esto es para No vos. se rían, Escuchá, no nos riamos, porque si no... Vamos a quedar mal. Sí. Entonces hay que trabajar esto. Es más, no sé, decir algo y decimos... Escucha, es como cuando arrancamos el programa que dijimos, mentir 2 minutos no es No, tan no, grave. somos un ratito No nada más. lastimamos a nadie, a él solo, es una Sí, sí, persona, sí, no son es tan grave. terribles. Dale, arrancamos. Che, Bien, pero- ¿a quién te parece? Espera, yo voy a decir 3. Me han dicho varios, voy a decir 3. Bueno, atención. El primero, Chino Darín. ¿Sabes que sí? Los ojos. Tiene algo de aire. Sí. Sí, sí, sí. Igual Más o está. menos. Igual. ¿Qué? Más ¡Sí, el chino! Bien, ¿sabe qué más? Nick Jonas. Ese sí. ¿Sabes qué? Ese es. Mira, ¿Quién es? el primero estabas robando un poco. ¿Quién Robando es? un poco. Pero el segundo, El segundo hay algo. los ojos. ¿Hay algo de los ojos de Nick Jonas? Claro, yo digo que es mi hijo. Ah, mirá. Che, No los sé, ojos sos igual, Soy ¿eh? igual a Nick Jonas. Es
es igual a Nick ¿Quién es Jonas. Nick Jonas? Oh, De los Jonas Brothers. Ay, Dios. No, chicos, pero El de bueno. los Jonas Brothers. ¡Ah! Bandaza. Él se quedó, mira, yo te explico, yo los pongo en contexto. Él se quedó en Mambrú. Hasta ahí llegó. Mi Hasta ahí llegó. amigo. ¿Cómo no conoces Jonas Brothers? Él es Bueno, muy pará, del rock tampoco and me estás roll. diciendo cómo no conoces a Charlie García. Él es del rock and roll. Claro, no conozco, chicos. escuchame. ¿Hay algún tema bueno de los Jonas? Bueno. When Buenísimo. you look me in the eyes. Sonidos vamos a hacer nomás. ¿No conoces ese? When you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side. Qué grande el chino de harina. Qué grande el chino de harina. Muy bien el chino. Bueno, pará, dijiste ese, dijiste el chino. ¿Y qué más? Alex Ubago. Ay, no lo tengo. ¿Cómo que no? El de... Sí. Lo tengo, pero por favor. Sí, qué gran cantante. ¿Qué temazo que tiene? A ver, cantate un tema. ¿Tenés algún tema de Alex Ubago así chiquito? Sí, Me lo encanta. tengo, lo tengo. Que el otro día cantaste algo. ¿Le canto? A ver, ¿Cuál? sí, Que lo obvio. ponen ellos. No, vos, ¿Canto? vos. No, Es, vos. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Aplauso, muy bien. ¿Lo tenés? Lo conozco un poquito, pero mira, tengo que ensayarlo más a ese. No. Me quedo con No Nick tenés que Jonas. cantar, tenés que escucharlo nada ¿Vos más. sabés cuando yo un día agarro y me pongo a cantar? Ayer arrancó Popstar, me lo puse a ver y tengo que empezar a practicar. Es verdad. Que el infierno me lo llevo, de medio. Es malo. Y Ese quiero- te odia, desde me que arrancamos odia. ese te odia. Quiero un soplo, me dice. Escucha, ahora vamos a este programa. Sí. Un artista que todos aman y vos no entendés tanto. Estilo no me. No, Bien, Luchi. Tipo, digo. No. Viste que todos dicen, uy, qué grande Bad Bunny. Odio no te a Bad gusta. Bunny. Y vos decís- No. Como Maná, que a mí me encanta Maná y vos lo odias. No, bueno. Rayando. Ah, no paraba de Ay, qué cantar. temón ese, por Él favor, cantaba todo, qué ¿viste? temón. ¿Te encanta Maná? ¿Te Amamos gusta a Maná. Mira, una, dos. Sí, bueno, pero él tiene su propia voz. Canta mucho mejor que Maná. Sí, eso olvídate. sí. Él tiene una voz muy única. Pero él tiene muy buenos Sí. temas. Tiene Bien. muy buenos temas. Bueno. ¿Luchi le gusta Maná? Quiero saber, aparte. No le gusta Maná. No. Me encanta, Luchi, que no te guste Maná. No le gusta, le encanta, dijo. Me encanta que no te Me encanta, Amo. tiene la remera abajo de Maná. Muy bien, bueno, entonces a un artista que todos amen y vos digas, "Ma, a mí no me mata tanto. Mirá que esto va para clip, Te van a Sí, seguir todos. fuerte. Ojo con lo que decís, no digas Messi, por ejemplo, ¿entendés? Nada, Claro. pero eso nada. Bueno, antes me pasaba con Bad Bunny, que decía, ¿cómo este tipo es tan famoso? Pero ahora con el último álbum que hizo, me enamoré de Bad Bunny. Pero mi novia lo ama primero Ah. y yo te empecé a escuchar como loco. Es pollerudo. Sí, no, porque sí, ya, es Había que demasiado- escucharlo y analizarlo y... Che, pero... No, Mirá. pero no hay, ¿sabes qué me está costando lo que me estás preguntando? Es que yo Te no... metimos en un quilombo. Te Claro, porque metiste mañana en tiene un que salir en quilombo. un disco con alguien y va a decir justo No ahora. puedo, no puedo No, está muy quemar bien, a bueno, te alguien. la dejo pasar. ¿Una canción que te hubiese gustado escribir? When I Was Your Man de Bruno Mars. Buen tema. Es un temón. Ese tema, no sé cómo lo escribió, la interpretación, todo es para mí mi tema favorito de toda la vida. Temazo. De ese tema yo me enamoré de la música y empecé a cantar gracias a ese tema. ¿Ya? Posta, lo cantaba todos los días, lo ponía en loop 1 hora. ¿Todos los días lo cantabas? Todos los días ¿Y un me enam- pedacito? That I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance. Take it to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Esto lo van a tener el 6 de septiembre en el Hard Rock Café. Tom Dantas en vivo. Ahí, parte de eso va a tener, ¿o no? Sí, obvio. Obvio que Canción sí. Madrid. Muy bien. Un cantante al que llamarías a las 4 de la mañana para pedirle algún tema o para hacer un tema en conjunto. Amo Luis Fonsi, las canciones que Sí. tiene, y diría, Luis Fonsi, hagamos algo. Me encanta. Ahora que está full bachata, me uniría a una bachatita. Ah, ¿sí? Sí, me encanta. Mal. A él le gusta todo lo romanticón. Sos, Acordate que sí, la, sí, la no, bachata sí. es romanticona. Sí. Claro. Él es un romántico, él nació para el amor.
Claro que sí. Una Se ríe, ¿por qué te ríes? Una canción que Cuando define... no coincide en algo Escuchá. no sabe qué decir. No tengo. Una canción que define tu vida hoy. Ah, pero son durísimas las Bueno, ¿qué querés que te pregunte? Ay, mirá. Escuchá, te Una- pregunto por otra hablemos de cosa. la- ¿Qué querés que te pregunte? ¿Quieren que hable de mí? Que me encanta hablar de mí. ¿Qué canción te define hoy? No, mira, loca, Chano. tan biónica. A ver. Sí. Loca. De psiquiátrica ya. La canción de Lali. Ay, no me importa. Sí. Me encanta. No me importa. ¿Cómo lo lee ella, no? Es que lo tiene. ¿Cuántas Ella lo veces está por tiene. día? Muy bien, pero. Muy bien, me la leíste. Como que no me importa nada, que ahora estoy disfrutando la vida, estoy siendo yo mi mejor momento. Y como que las malas vibras afuera y quiero lo mejor para mi vida. Ese tema, Tremendo. mal. Bueno, está creativo. Transformación de todo. Ahora te voy a hacer una preguntita. Varias, 3 o 4, pero Sí. ¿preferís No, tener no. voz de Luis Miguel, pero solamente para cantar jingles de supermercado? ¿O cantar como vos, pero únicamente para canciones infantiles? No, me estás arruinando. No, No existe esa opción. No, no, no. Mirá. Esto es como la silla. ¿Se da vuelta o no se da vuelta? Claro. Tenés que decirme una. yo. no existe. Sí, sí, ok. Yo te voy a decir que yo soy muy fanático de Luis Miguel. Claro. Y la voz que tiene para mí es de Increíble, muy increíble. pocas personas. Entonces elijo Luis Miguel. Bien. Y cantás jingles de supermercado. Sí. Muy bien. Sí, sí. Que la gente escuche y diga, qué buena voz, tema de mierda, pero qué Pero qué buena voz, Ah. Tom. Enseguida. ¿Qué profesión tendrías si mañana cantás? Si mañana cantar estuviera prohibido. Es decir, te ha prohibido cantar, te ha prohibido escribir, ¿y qué elegís hacer? ¿Qué serías? A Community mí manager. me- No vale community manager. No vale porque renunciaste y no te van a recontratar. Claro. Vos renunciaste por la voz. Sí, yo Bueno, renuncié por la voz. No te van a Voy recontratar. a volver. ¿Sí? A ver. A ver. Muy bien. Futbolista. Vero. Ya. Por el papá. Sí. Claro, fanático de Messi. Saben que mi viejo siempre su sueño fue ser futbolista. Y lo quiso replicar en mí, no se dio, me he probado en varios clubes. Ah, mirá. ¿En dónde? Que me he probado en All Boys, Uh. me probé en Vélez. Mirá. Quedé en All Boys, jugué un rato, pero después cuando era más chico era muy inseguro. Me ganaba la competencia, el resto me ganó. Y terminé de... Y sí, sí. No rendía lo que rendía afuera. ¿Jugabas bien? ¿O medio A vende mí- humo? Bueno, tampoco se lo digas así. ¿Y jugabas bien? No, bueno, porque ahora canta. Sos mirá. terrible. No, Sí, Yo juego no muy me bien. vale. ¿Serio? Ella juega al fútbol, en Yo juego serio, al ¿eh? fútbol. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Decirle de qué jugás. Mira, escucha. Vamos a hablar de mí un rato. Un ratito, sí. Un ratito. No sé por qué eso Un es... minuto. Hablamos un ratito de mí, que es Siento muy que sos importante. una esto. bolacera. Yo juego futsal. O sea, se juega de 5. O sea, pisás la pelota. Y muchas cosas piso. No, bueno. Piso la pelota. Fuerte. Y después, te amo, me dice. Qué rápido. Porque no te conoce porque- todavía. Pero nunca me lo dicen. No, mirá. no, verdad. Te amo, Vero. ¿Y? Escuchá. Qué fuerte todo esto. Y bueno, juego al futsal. Sí. La cuestión, a mí me gusta jugar de delantera. Si yo no hago goles y me llevo el protagonismo, no quiero nada en esta vida. ¿Llorás cuando no haces goles? Ay, Dios. No, pero llego enojada. Llego enojada. ¿Por qué? Porque no haces goles. Tal cual. Está bien. Debe tener la luna en otro lado, porque no quiere que avance. No, escuchen. En Piscis. No sabe lo que está diciendo. Sensible. No sé cómo Llanto, lloro. llanto y llanto. Y así lloro cuando vuelvo a mi casa de jugar a la pelota y no meto un gol. Sí, pero ¿sabes que no pareces sensible? No, porque Yo te veo tipo hiper segura, hiper confrontativa. no soy segura, pero en la que hay Llorona. algo, ¿viste? Que mueve. Hay algo que me mueve. Cuando me tocaste el talón de Aquiles, tac, chao. ahí ya me fui. Desestabilizaste. Sí, me fui. Qué raro enojada, dicen ahí. Bueno, pará. ¿Cuál es la mentira? Ahora ya salimos de vos un ratito. Bueno, volvemos a vos. Vamos mirá. a- Por sí. hoy, no te acostumbres a Por esto. hoy. ¿Cuál es la mentira más grande que dice un cantante? Por ejemplo, estoy muy contento de estar acá y es mentira, no estar contento de estar acá. Esta canción significa mucho para mí. Mentira, no significa nada. Qué tema de Es de mierda. compromiso, es un tema de porquería. O no me Esa. importa la cantidad de reproducciones. Mentira, te importa que no esté este tema que hice con Ezequiel ahí. ¿Cuál es la mentira que dice? Mira, yo la que muchas veces hago, me estoy quemando igual. No, bueno, pero. Pero la que muchas veces hago es... Porque yo quiero que el público sienta lo que estoy interpretando. Sí. Y muchas veces me pasa Sí. que vos tenés que ponerte en papel. Obvio. Entonces yo digo, esta canción para mí significa esto. Uh, Quiero que piensen en sus padres o en algo así. Está ¿viste? bien. Y yo, nada que ver. Esta canción la aprendí ayer porque me dijeron que la cante y chao, ¿entendés? Claro. Yo hago mucho eso. Ahí hay otra que es buena. O son el mejor público que me han tocado. Ah, sí. Viste que a veces pasa. Este recitales. público es el mejor. Mejor Ah, yo no digo eso. Yo no, pero muchos artistas lo dicen, ¿eh? Sí, es re común. Aparte vas a todos los países, todo el público es bárbaro. Dale, hay un público que no. Sí, 100%. ¿Sabes quién no dice eso? ¿Quién? Maná.
no sabe ni cantar. No, igual dicen que eso es típico, ¿no? Muchos artistas, mucha gente dice que nosotros, el público argentino, es de los mejores. Escúchame, caíste en las mentiras. ¿Full chamullo? Full chamullo. ¿En serio? Como el que vos le haces a la gente cuando decís eso No, de la canción no y el seas mala. biribiri, es lo mismo. Es exactamente. Ahí dicen, es mentirita piadosa lo que vos dijiste. No grave, claro, no no es grave, grave. porque es verdad. Porque por ahí hay un tema que en serio te conmueve y decís, bueno, Sí, pero... no te van a conmover todos los temas. Pero uso mucho ese recurso. Está bien. Es como una mentira Es bueno, así es, me fuerte gusta. mía. Cuando lo bien. escuches, ahí como voy a reír, ¿no? Nah, Escucha esta. yo lloro igual, Escucha A esta. ver. Si tuvieras que audicionar para conseguir pareja y la otra persona está sentada de espalda, Como Love is Blind, Ezequiel. ¿qué haces para que gire la silla? Qué buenas preguntas, chicos. Y... No, bueno, pero no vale que cante, tampoco vale que diga, No vale. lo conocí a Messi, ¿no? Tenés que hacer algo. La verdad. tengo que decirle algo. Claro. ¿Qué le dirías? Yo le diría que estoy forrado en guita. Ah, bueno, Sí. enseguida. Garpa. Y después se da la vuelta y dice, ¿en serio? Sí, pero me olvidé la llave del auto, adentro del auto. Y estoy llamando a mi mamá. Claro, así Tengo que- que ir al Didi, volver. No, Tráeme la pero- mamá, porfa. Estamos mintiendo. No, sí, Estamos mintiendo, sí, sí. claramente no. Bueno. Pero digo, yo creo que garparía, pero casual. Tipo, no, sí, tengo una empresa y no, por suerte me va muy bien y ya garparía. Bueno, la verdad que nos encantó tenerte acá. Teníamos un montón de cosas más, pero nos Ya. encantó. Viste, se pasó volando la hora. Pero vamos a despedirnos cantando. Ah, bueno. Quiero despedirme con el tema que vos Obvio. tenés. Le agradezco mucho a Luchi, a Maga, a Vero, obviamente, a toda la gente de Dos Reyes. Obviamente a Tom, la verdad que es un placer. Por favor, Cuando chicos. quieras, después si querés lo charlamos. Voy en a privado. venir, voy a venir. Nos encantaría que Apenas te- terminases la charla, Ah, bueno. Cruzás esa puerta que está ahí. Bueno, cero, mucha presión me ¿Por qué están la poniendo, presión? chicos. Claro. Por Pero favor. bueno, está bien. No, está bien, está bien. Pero la verdad que de mi parte, muchas gracias a todos para estar acá. Así que nos vamos a despedir con Tom. Claro que sí. Cantando, ¿qué tema? Hoy. No, sí, hoy ya sabemos que vas a cantar, pero Hoy digo, martes. ¿qué tema vas a cantar? ¡Ah! Pero no nene, sabía. dale. No, Despertá. sé que hoy, ya sé que Está soy. terminando el programa. Ustedes no me pueden hacer esto. No me pueden hacer esto. Todavía no. Es lo mejor que te pasó en tu vida. Hoy, pero versión cumbia. Ok, ahí Dale. está. Entonces, señoras y señores, hoy Tom Dantas. Dice: tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Oh, soy una moneda en la fuente que tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. ¿Cómo? Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. ¿Qué? Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar.